Hola a todos y bienvenidos a este espacio de formación. Hoy vamos a tratar un tema fundamental: la catequesis inclusiva en ambientes vulnerables. Recordemos que el Evangelio es un camino de fe para todos, sin excepciones. Para empezar, debemos preguntarnos, ¿quién es vulnerable? Son aquellas personas que por diferentes circunstancias se encuentran en una situación de mayor riesgo y dificultad, siendo especialmente prioritarios los pobres, marginados, oprimidos y aquellos con necesidades especiales. La Iglesia nos pide una opción preferencial por ellos, buscando una sociedad donde sus derechos sean protegidos y sus necesidades atendidas. Momento de reflexión. Haz una pausa aquí. Mira a tu alrededor, en tu parroquia o barrio. ¿Quiénes son los que hoy necesitan que sus derechos sean más protegidos? La población vulnerable incluye a niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos en situación de calle, pobreza o abuso. Adultos mayores, cuya fragilidad física y posible aislamiento social los hace vulnerables. Personas con discapacidad. La Iglesia reconoce la importancia de su inclusión y el respeto a su dignidad. También incluimos dentro de la población vulnerable a migrantes, expuestos a explotación, violencia y discriminación. Población indígena, cuyo acceso a tierras y recursos suele estar amenazado. Personas en situación de calle, por quienes la Iglesia promueve la solidaridad constante. Y finalmente, no podemos olvidar a víctimas de violencia. Las mujeres, hombres y niños que han sido víctimas de violencia, especialmente aquellos que han sido abusados, requieren atención y protección especial. Personas con enfermedades crónicas o incapacitantes. La Iglesia reconoce la vulnerabilidad de quienes enfrentan dificultades de salud y promueve su cuidado y atención. O los que debido a su edad, enfermedad o discapacidad no pueden defenderse o protegerse por sí mismos. Jesús, en su vida pública, se vio rodeado de personas con diferentes discapacidades. En los Evangelios, nos encontramos a personas con discapacidad auditiva o visual, con discapacidad motriz, que les impedía caminar o caminaban con dificultad. Nos encontramos siempre a Jesús, acompañándolos e integrándolos en su grupo de seguidores y discípulos, sin hacer ninguna diferencia entre las personas. Algunos ejemplos de vulnerabilidad en la Biblia. Recordemos dos encuentros poderosos. 1. El leproso, Lucas capítulo 5 versículos 12 y 13. Rechazado por todos, vive aislado. Jesús se acerca, lo toca, rompe el tabú y lo sana. Un gesto de inclusión radical. 2. La hija de Jairo, Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 24 y del 35 al 43. Una niña enferma, que muere. Jesús entra en su casa, toma su mano y le dice, Talita cum. Niña, a ti te digo, levántate. Vulnerabilidad por enfermedad y muerte, pero restaurada por el poder de la resurrección que Jesús anticipa. También tenemos el ejemplo del ciego Bartimeo, Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Marginado, invisible a los ojos del mundo, pero Jesús lo escucha, lo llama y lo cura porque gritó con fe, Jesús, ten compasión de mí. El Directorio para la Catequesis, numerales 269 y 272, nos enseña que 1. La persona como sujeto de fe, no un objeto de lástima. La Iglesia reconoce que toda persona, incluso con discapacidades graves, tiene capacidad de vivir la fe. No son solo receptores de ayuda, son sujetos activos y pueden ser incluso protagonistas de la evangelización y catequistas ellos mismos. 2. Contra la cultura del descarte. Frente a una sociedad utilitaria que solo valora lo productivo, el Directorio nos recuerda que la vulnerabilidad es esencia del ser humano. Las personas con discapacidad nos invitan a superar prejuicios, miedos y a aceptar la fragilidad como un lugar de encuentro con Dios. Siguiendo con las enseñanzas del Directorio para la Catequesis, tenemos punto 3. Nuevos lenguajes y formación. Para que la inclusión sea real,
El catequista debe usar canales experienciales y sensoriales, los 5 sentidos. Emplear la narrativa, historias para involucrar a todos. Recibir formación específica y acompañar muy de cerca a las familias. Punto 4. El derecho a los sacramentos. Nadie puede negar los sacramentos a una persona con discapacidad. La liturgia no es algo que se deba entender racionalmente primero, sino algo que se vive. La vida sacramental es un regalo de Dios, disponible para todos, sin excepciones. Momento de reflexión. Estamos facilitando que todos, sin importar su condición cognitiva o física, vivan la alegría de los sacramentos. El enfoque. Antes de cualquier dinámica, cambia tu mentalidad. Pedagogía del encuentro. Descubre a Dios en el que sufre. Sé una figura de apego seguro. Brinda ternura a quien ha sido vulnerado. El catequista suele ser la única figura adulta que lo trata con ternura y respeto. Prioriza el vínculo sobre el programa. Si un niño llega con hambre, triste o con algún problema, esa es la prioridad. Usa estas 3 herramientas. A. El método de la narrativa. Los niños y jóvenes con traumas o carencias conectan mejor con las historias que con los conceptos abstractos. Herramienta. Usa parábolas de resiliencia. Por ejemplo, la oveja perdida enfatiza que nadie es invisible para Dios. Aplicación. Deja que ellos le cambien el final a una historia o se identifiquen con un personaje. B. Catequesis sensorial y simbólica. Muchos niños en situación de calle o pobreza tienen dificultades de concentración por el estrés crónico. Herramienta. Usa elementos tangibles. Una piedra, el peso que cargamos, una vela, la luz que somos, agua, la vida nueva. ¿Por qué funciona? Lo que se toca se recuerda mejor que lo que solo se oye. C. El juego. Para un niño vulnerado, jugar es un derecho que a veces le han robado. Herramienta. Juegos cooperativos, donde todos ganan si se ayudan, en lugar de competitivos. Efecto. El juego baja los niveles de cortisol, estrés, y abre el corazón al mensaje de fe. Prueba estas dinámicas, el espejo de Dios, para que cada niño descubra que es el tesoro más valioso de Dios. Procedimiento. Coloca un espejo dentro de una caja decorada. Dile a cada niño que verá la creación más hermosa de Dios. Al verse, refuerza. Tú eres su tesoro. Otra dinámica que podemos aplicar es el mural de los sueños, para fortalecer la esperanza. Procedimiento. En un papel grande dibujen un camino. Que ellos peguen imágenes de lo que sueñan. El catequista añade a Jesús, caminando al lado de esos sueños. La dinámica del compañero de camino. Fomentando que la inclusión sea una misión de todo el grupo, no solo del catequista. Los catequistas deben asignar cada semana a un compañero guía para el niño o joven con discapacidad, rotando el rol entre todos. Esto evita que el peso recaiga solo en uno y crea un sentido de responsabilidad colectiva. Nadie se queda atrás. El arte de caminar juntos. La inclusión no es una tarea del catequista, es una misión de todo el grupo. La verdadera inclusión ocurre cuando un niño deja de ver la discapacidad de su compañero y empieza a ver a un amigo que necesita una mano. Los catequistas debemos motivar al grupo para que, 1. Seamos puentes de comprensión y guiemos a los niños para que, si un compañero no entiende una instrucción o un concepto, otro joven puede explicárselo con sus propias palabras. Lema. Si yo lo entiendo, te ayudo a que tú también lo entiendas. 2. Promovamos un acompañamiento cercano. Estar atentos a las barreras físicas o de comunicación. No dejar a nadie solo en los momentos de descanso o de oración. Caminar al ritmo del que va más lento. 3. Cultura del compartir, comida y materiales. Fomentar que el compartir el pan o los materiales sea un gesto natural de hermandad. Estar pendientes si alguien, por su condición, necesita ayuda para alcanzar algo o manipular un material. 4.
Involucrar con creatividad. Adaptar los juegos y dinámicas para que todos participen. Ejemplo: si hay un juego de correr y alguien tiene movilidad reducida, cambiamos las reglas para que todos juguemos sentados o en parejas. La caridad en la práctica. Si el catequizando presenta movilidad reducida y el lugar de la actividad tiene escalones o es de difícil acceso, la acción del grupo es el trasladarse a un espacio accesible. La iglesia se mueve con su hermano. La actitud del catequista debe ser prever los espacios antes de la sesión. Asegurar que el niño esté en el círculo, no afuera de él. Si el catequizando presenta discapacidad cognitiva, la acción del grupo es usar frases cortas y sencillas. Pueden ayudarle a colorear o guiarlo en actividades, paso a paso. La actitud del catequista debe ser usar apoyos visuales, dibujos, pictogramas. Ponerse a su altura física, agacharse, para hablarle y mantener su motivación con refuerzos positivos. Siguiendo con la caridad en la práctica, tenemos: si el catequizando presenta discapacidad sensorial, auditiva o visual, debemos interesarnos en aprender señas básicas o tocar suavemente el hombro para llamar su atención. En caso de discapacidad visual, describirle lo que está pasando. Ahora estamos viendo un dibujo de Jesús. La actitud del catequista debe ser hablar de frente y con claridad. Adaptar materiales con texturas o sonidos. Si el catequizando presenta dificultades de aprendizaje, la acción del grupo es evitar las burlas y fomentar la paciencia. Si alguien termina rápido, se ofrece como tutor amigo para acompañar al que va despacio. La actitud del catequista debe ser adaptar el ritmo de la sesión, no evaluar memoria, sino vivencia y sentimiento. Dibujos y símbolos. Una imagen comunica más que 1000 palabras. El cerebro procesa el amor a través de lo visual y lo afectivo antes que lo racional. El poder de nuestras palabras. Recordemos que Jesús no diagnosticaba personas. Él las miraba a los ojos y las llamaba a seguirlo. Nuestra meta como catequistas es que nuestra mirada se parezca a la de Él. Tengamos en cuenta que nuestras palabras tienen mucho poder. Entonces, evitemos decir el discapacitado, el enfermito, el especial. Prefiramos decir persona con discapacidad. ¿Por qué? La persona es lo primero. La discapacidad es una condición, no su identidad total. Evitemos decir el minusválido, el incapacitado. Digamos mejor persona con diversidad funcional o discapacidad. ¿Por qué? Nadie vale menos, ni es incapaz de amar y recibir a Dios. Evitemos decir el cieguito o el sordito, diminutivos. Mejor digamos persona con discapacidad visual o auditiva. ¿Por qué? Los diminutivos pueden sonar a lástima. El respeto reconoce su madurez y dignidad. Amigos catequistas, recordemos que nosotros estamos guiando y educando a nuestros catequizandos. Es importante que nuestro lenguaje sea el correcto. Entonces, evitemos decir los normales para referirse a los demás. Prefiramos decir el grupo de pares. ¿Por qué? Normal implica que el otro es anormal. Todos somos diversos ante los ojos de Dios. Evitemos decir el pobrecito, la víctima. Mejor digamos niño o joven en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? No son víctimas pasivas. Son sujetos con derechos y protagonistas de su propia fe. En resumen, recuerda que todos somos capaces de Dios. Dios no excluye a nadie. Investiga sobre la condición de vulnerabilidad de tu catequizando. Inclúyelo en todas las actividades. No le pongas límites. Apóyate en sus padres o tutores. Debemos ser catequistas con sensibilidad social y espiritual, preparados para acoger el dolor y sembrar esperanza. Es muy importante para nuestra catequesis inclusiva. Crear espacios seguros, acogedores y adaptados, especialmente para niños y jóvenes en riesgo, migrantes, personas con discapacidad o familias rotas. Priorizar una catequesis relacional y afectiva, donde primero se escuche y se acompañe,
antes que enseñar conceptos abstractos. Integrar el anuncio con acciones concretas de caridad y justicia sin descuidar el contenido doctrinal. Oración. Señor Jesús, hoy ponemos en tus manos nuestra vocación de catequistas. Te pedimos que abras nuestros ojos para reconocerte en el rostro de los más pequeños y vulnerables. Danos un corazón que no se asuste ante las heridas, sino que sepa vendar con ternura y escuchar con paciencia. Ayúdanos a hacer puentes, para que ningún niño se quede atrás y ningún joven se sienta invisible en nuestra comunidad. Enséñanos a adaptar nuestra voz a quien no escucha, nuestros pasos al que camina lento y nuestras palabras al que necesita sencillez. Que nuestro grupo de catequesis no sea solo un salón, sino un hogar donde todos, sin importar su condición, sepan que son tu tesoro más valioso. Espíritu Santo, danos la creatividad para incluir, la fuerza para proteger y la humildad para aprender de quienes, en su fragilidad, nos enseñan a amar de verdad. Amén. Ten presente que la discapacidad no es un impedimento para la santidad, sino una forma distinta de manifestar la riqueza de Dios. Que Dios te bendiga.